continuando con el tema de personajes de la Biblia. El día de hoy estamos con un personaje muy especial, igual que la otra vez, también siendo especial, ¿verdad? También se trata de un rey, ¿verdad? El rey Ezequías, que su nombre en hebreo quiere decir Jehová fortalece, ¿verdad? Antes de empezar vamos a hacer una oración. Señor, te pido, Padre Santo, que ponga sabiduría en mis labios, Señor, en mi boca, Padre, que me ayudes, Señor, a traer esta enseñanza, Señor, y que sea, Señor, de tu agrado. Te lo pido, Señor, para que el pueblo de los que estamos aquí, Señor, recibamos y aprendamos un poquito más. Te pido que no pongas palabras que no sean fuera de lo que está escrito en tu palabra, Señor. Enséñame, Señor, a poder enseñar esta palabra de una manera correcta, Señor, y que quede en los corazones de cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en tu santo nombre, Padre. Amén y amén. Adiós. Ok, hermanos, el rey Ezequías es un personaje muy, muy especial, que al igual que la otra vez cuando estuvimos hablando de Josías, ¿verdad? También Josías fue un rey muy especial, porque tanto sus padres, ni incluso su abuelo de Josías, fue un hombre agradable ante los ojos de Dios, que también hizo lo malo, ¿verdad? Y de ahí todas sus generaciones tristemente lo hicieron hasta la caída de todo el reino de Judá, ¿verdad? Igualmente sucedió con el rey Ezequías, ¿verdad? Que no obstante él tuvo un mal ejemplo de parte del rey Acaz, ¿verdad? Él no tuvo directamente consejo desde su niñez como lo tuvo Josías, porque él cuando tomó el reino, él ya era un hombre mayor, tenía 25 años, ¿verdad? Entonces, entonces el texto principal que vamos a leer ahorita está en Segunda de Reyes 20:16. Si quiere yo lo leo. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra: Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Entonces, ahí es lo que está hablando la palabra, ¿verdad? Habla de unos acontecimientos que pasaron antes de ese momento, ¿verdad? En ese momento, el rey Ezequías cometió un error humano, como todos lo cometemos, ¿verdad? Se llenó de orgullo allí en ese momento. Pero ahorita lo que vamos a hacer, vamos a irnos al trasfondo de la escritura y también al trasfondo histórico acerca de Ezequías, ¿verdad? El escrito habla de una culminación de eventos que sucedieron durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, y esa fue una profecía dada a él por Isaías, porque el pueblo judío tendría que ser llevado a una deportación por el reino babilónico. Esa fue una profecía dada que se cumplió, incluso cuando el pueblo de Babilonia no era fuerte, ¿verdad? Solamente fue una profecía que fue dada al profeta Isaías por medio de Jehová Dios, por el hecho de que él ya sabía pues que se estaban corrompiendo y se iban a corromper sus generaciones, y eso era un castigo pues de parte de Dios. Pero en ese tiempo era el imperio asirio, el imperio que estaba fuerte, ¿verdad? No era Babilonia un pueblo fuerte, sino que era una nación que estaba bajo el yugo de asirio en ese tiempo. O sea, no había fuerza en Babilonia en ese tiempo. Aún así, la fidelidad de la palabra de Dios y la profecía le dijo esto a Ezequías, porque eso se cumplió 100 años después, ¿verdad? Y debido a los pecados de los siguientes reyes y los anteriores, los herederos que iban a cometer, a excepción de Josías, hicieron lo bueno, no obstante sus padres e hijos hicieron lo malo o incluso hasta peor. Entonces vamos a hablar de la vida y personalidad de Ezequías, que nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Ezequías, en lo que yo estuve estudiando, ¿verdad? Encontré 10
10 diferentes personalidades de él o partes de su personalidad, ¿verdad? Y una de ellas es de que Ezequías, no se dejó influenciar por sus padres, sino que él temió a Jehová, tuvo temor. Y eso está en 2 de Reyes 18, 3, 4. Y dice la palabra de Dios: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No dijo Acaz su padre, porque su padre biológico era el rey Acaz, pero él dijo David su padre, porque hizo lo bueno como David su padre. Y él quitó lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Si no recuerda, en los escritos anteriores habían hablado de esa serpiente, ¿verdad? En Génesis, en el cual cuando los estaban matando al pueblo por haber hablado en contra de Moisés, lo estaban mordiendo las serpientes, y le dijo a Moisés que hiciera una serpiente en una vara de bronce, ¿verdad? Y iban a ser sanos todo aquel que lo viera. Y eso todos sabemos que es una alusión, ¿verdad?, a lo que iba a devenir en el futuro con nuestro Señor Jesús. O sea, que iba a ser levantado. Entonces, así fue como sanó las dolencias. Pero el pueblo pagano, lo que hacían, que ellos ponían incienso y en cierto modo adoraban, se llamaba Neustán. Neustán se llamaba la serpiente de bronce, porque dice la palabra: porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Cuando dice los hijos de Israel, no directamente lo dice, no habla de Judá, porque el pueblo israelita se había dividido poquito en 4 años después de que fue hecho rey Ezequías. Fue cuando hubo la división de que vino el imperio asirio y tomó Samaria, y fue cuando se llevó de plano a los de Israel, a 10 tribus, y pues el Señor solamente dejó 2 tribus, que era la tribu de Judá y la de Benjamín, y de ahí se quedó el reino de Ezequías, ¿verdad? Pero a todos los demás se los llevó. Duró 3 años tomando las ciudades de Samaria y todos los alrededores, y deportó a todos los que se llevaron cautivos, y de ahí en más la historia no sabe si ellos verdaderamente volvieron o regresaron. Hubo algunos que pudieron regresar, pero el rey de Asiria, lo que hizo Sennacherib fue que cuando tomó Samaria y deportó a todos los israelitas, ellos tenían costumbre de traer reyes de otros pueblos para que se asentaran ahí y para que cuidaran al pueblo, o no lo cuidaran, sino que para que estuvieran poniendo ojo a todo lo que sucediera y le avisaran de cualquier cosa. O sea, era como traer aliados para que estuvieran ahí al asedio y al acecho del pueblo que estaba ahí, que en su caso eran los de Judá, ¿verdad? Entonces, los pocos que se supo que se quedaron, que no fueron deportados, se casaban y se unían a los pueblos paganos que habían traído los asirios, y de ahí salió Samaria, ¿verdad? Entonces, por eso Samaria, los judíos no reconocían como ciudadanos a los de Samaria, les decían híbridos, porque ellos tenían costumbres mixtas, que hoy en día le llamamos sincretismo, que viene siendo, la misma palabra dice que temían a Jehová, pero también adoraban dioses. O sea, temían a Jehová y adoraban dioses. O sea, eso para nosotros es muy difícil de comprender, porque sabemos que Jehová es un Dios único, ¿verdad? Pero esa mezcolanza se da hoy en día, digamos, en muchas religiones, incluso una que no quiero decir, pero ya sabemos cuál es, ¿verdad? Que creen en Dios, creen en Jesucristo, pero tienen figuras y las adoran, siendo que ellos también tienen una Biblia un poquito rara, ¿verdad? Pero habla que Jehová es un solo Dios, y ellos aún adoran
Son como los samaritanos, pues, son nuestros hermanos samaritanos. ¿Verdad? Porque todavía no les ha llegado verdaderamente la verdad, ¿verdad? Si supieran, también quebraban esos ídolos, ¿verdad? Entonces, el punto número 1, ya lo hablé, no se dejó influenciar por sus padres. Y la otra es de que no se sometió. Él fue fuerte y no se sometió al rey asirio y puso su confianza en Jehová. Y Jehová, como su nombre es Ezequías, Jehová lo fortalecía. Eso está en Segundo de Reyes 18, 7, 8. Es como una continuación de la lectura, ¿verdad? Y dice la palabra, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos de Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. O sea que él no temió, ¿verdad? No se dejó capturar, y él fue fuerte, ¿verdad? No fue como los de Samaria o los de Israel, ¿verdad? Que los tomaron, ¿verdad? Al igual que Samaria y Jerusalén, igual que Samaria, Jerusalén fue sitiada por los asirios, porque aparte de haber tomado ellos a los de Samaria, que vienen siendo los de Israel, ellos también querían, como era un imperio en expansión, el imperio asirio, estaba muy fuerte, estaba creciendo, y para ellos la guerra y el tomar ciudades y pueblos contiguos y aledaños era para acrecentar su poderío, ¿verdad? Y ellos querían tomar a Jerusalén y tomar al pueblo judío, ¿verdad? Y al igual que Samaria, por casi 3 años sitiaron a los judíos, a Jerusalén. Y lo que tuvo de mucha sabiduría fue el rey Ezequías, fue muy sabio él, porque lo que es cuando hacen guerra, lo primero son los víveres, el agua, los alimentos. Cuando hacen guerra les acortan todo para que mueran de hambre y se rindan, ¿verdad? Pero el rey Ezequías, sabiendo que había guerra, ¿verdad? Él construyó un estanque y un túnel que está en las escrituras, ¿verdad? Y creo que hasta hoy en día existe, es el estanque de Siloé y el conducto, ¿verdad? Él lo hizo para sobrevivir al acecho, y aparte también él utilizó mucha diplomacia, ¿verdad? Cuando habla del estanque, y eso es un hecho real, ¿verdad? Porque los estudiosos, los arqueólogos y los estudiosos que se han dedicado a estudiar la Biblia, ¿verdad?, han encontrado estelas o piedras con escrituras, y una de ellas encontraron un estanque donde decía, y un túnel, ¿verdad?, donde corría agua, que ahí dice el tanque del rey, el túnel del rey Ezequías, ¿verdad? Entonces, todo eso corrobora la escritura, ¿verdad? Nos da a entender que la escritura viene siendo muy digna de ser tomada en cuenta por arqueólogos, por historiadores, porque la palabra de Dios es el único libro que nos habla desde el principio de un reinado hasta el final de un reinado, ¿verdad? Todo cronológicamente escrito, tal como lo corroboran los pueblos que están a un lado, ¿verdad? Y se han encontrado muchas cosas que solamente, ¿verdad?, la palabra de Dios conecta la historia con todos los escritos y con todo lo que está escrito de la humanidad antigua, ¿verdad? Cuando habla de la diplomacia, lo que hace el rey Ezequías, eran 14 años, cuando tenía 14 años en su reinado Ezequías, subió Sennacherib, el rey de Asiria. Eso está en Segunda de Reyes 18:13, ¿verdad? Lo que habla allí es de que utilizó diplomacia, y eso lo hacían muchos reyes para desviar los propósitos de las naciones que estaban contiguas, que los querían
que los querían conquistar. Entonces ellos utilizaban una diplomacia que no nada más era hablada, sino que ellos pagaban un tributo, ¿verdad? Y el tributo aquí está, dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Está hablando de todas las ciudades. En un momento les voy a explicar cómo está aquí, ¿verdad? Y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. O sea que anteriormente él ya los había cubierto de oro, pero los tuvo que quitar para pagar ese tributo, ¿verdad? Y que el rey de Asiria pues se fuera de ahí y no siguiera molestando, ¿verdad? Entonces ese tributo no satisfació a Sennacherib, sino que él siguió allí queriendo tomar a Judá, ¿verdad? Hay un escrito que yo encontré por ahí, ¿verdad? Se llama La Prisma de Sennacherib, que es una escritura escrita en idioma acadio, ¿verdad? Porque ese era el idioma que se utilizaba antes. Dice el escrito, dice que la Prisma de Sennacherib habla de 46 ciudades que tomó, 46 ciudades fortificadas, o sea, tenía grandes muros, tenía flecheros, tenía atalayas, tenía muchos que estaban allí, pero así era tan grande la fuerza de ese imperio que tomó 46 ciudades y siguió acechando por 2 años y fracción. Pero ahorita en la historia les sigo contando lo que fue sucediendo, ¿verdad? Pero en ese escrito de Sennacherib dice que tomó más de 200,000 personas de rehenes, aparte de las que ya se habían llevado de Israel. Esas eran de lo que había en Judá. Y entregó esas ciudades al rey Ashod, a los reyes de Ashod, de Ecrón y de Gaza. ¿Para qué? Para que estuvieran ellos al pendiente de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Él fue testigo de ese evento tan triste que fue la caída de Israel por manos del imperio asirio y el exilio a tierras lejanas, ¿verdad? Eso está en Segunda de Reyes 18, 9 al 11. Dice la palabra: en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas fue el último rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron a cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Halá, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Aquí también nombra las ciudades de los Medos, que también fue un imperio que se levantó, pero mucho más después, el imperio Medo y el persa, cuando el rey Darío tomó a la gran Babilonia y la puso a sus pies, ¿verdad? Pero Babilonia todavía no era ni siquiera un gran imperio cuando aquí se está hablando de esto, ¿verdad? Seguimos que era Asiria, ¿verdad? Ahí cuando habla de Salmanasar era el papá era el rey de Sennacherib, ¿verdad? En esos tiempos había tantas guerras entre pueblos externos, tanto internos. Parientes se mataban a los reyes, hasta los propios hijos se mataban por querer quedar con el reino, ¿verdad? No tenían temor porque ellos no conocían a Jehová Dios, ¿verdad? Conocían solamente a dioses, pero no al que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, seguimos hablando. Todo esto es mucha historia, ¿verdad? Pero también habla del carácter del rey Ezequías, ¿verdad? Aparte de que él fue testigo
de eso, también fue testigo de milagros o hechos insólitos, ¿verdad? Que yo hace mucho, yo estuve leyendo acerca de es un experimento que utilizó la NASA, ¿verdad? Utilizaban computadoras para medir el tiempo y para estar viendo las rotaciones de la Tierra y todo por años. Entonces pusieron una supercomputadora para que estuviera analizando todo, y esa computadora encontró dos rarezas que no podían entender, porque había dos como roturas en el tiempo, y la NASA no podía entender, pero según el escrito que yo leí en aquel tiempo, hablaba de que entre los de la NASA estaba un judío, que él les explicó, primero les explicó de la primera, le llaman rotura en el tiempo, o algo que se había rasgado, ¿verdad? Entonces ellos contaron el tiempo y la computadora dijo que hacían falta 23 horas y 20 minutos. Y ese hecho insólito, ¿verdad? La ciencia no lo podía explicar, solamente se podía explicar, y aquí está en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso está en Josué 10, 12 al 14, este hecho insólito, ¿verdad? No sé si usted ha leído acerca de esto, ¿verdad? Pero lo junto porque este hecho insólito, uno de ellos lo testificó Ezequías, ¿verdad? Pero este es otro, el cual complementa que según la NASA era un día, eran 24 horas, pero habían encontrado esos, como les llaman hoy en día, les llaman glitches. Encontraron uno de 23 horas y 20 minutos, ¿verdad? Entonces dice la palabra, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: digo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice, casi un día entero. Ahí estamos corroborando, casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sí se da cuenta qué insólito es eso? Y la ciencia hoy en día, porque en ese tiempo no había la ciencia como la que la conocemos hoy en día, ¿verdad? Que nosotros sabemos que la Tierra tiene una rotación y una traslación, ¿verdad? Que es alrededor del Sol. Pero los pueblos antiguos pensaban que el Sol rotaba alrededor de la Tierra. Ellos pensaban al revés. Entonces ahí lo que hizo, no detuvo la traslación, sino que detuvo la rotación. La Tierra dejó de moverse por más de 20 y tantas horas, y eso fue lo que la computadora encontró. 23 horas, 20 minutos. Y los mismos científicos decían, ¿y dónde están esos otros 40 minutos? Entonces, otro estudioso que conoció las Escrituras, buscó, indagó y lo encontró, ¿verdad? Ese está en Segunda de Reyes 28 al 11. Que ahí el que lo testificó y el cual Dios lo hizo como para mostrarle su poder a Ezequías, ¿verdad? Fue cuando Ezequías estaba enfermo, ¿verdad? Pero aquí en el 8 dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová el tercer día, porque él estaba enfermo de muerte. Él ya iba a morir. Él sabía que estaba muerto. Entonces Isaías le dijo, ¿verdad? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Dice, ¿avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá a 10 grados? Le dio una opción a Ezequías, hasta todavía ¿verdad? Con esa fe que tenía Isaías, que sabía quién Dios era, le dijo,
como quien dice, le dio a escoger, ¿quieres que se adelante la sombra o que se atrase? ¿Verdad? Y Ezequiel respondió, fácil es que la sombra decline 10 grados, porque el tiempo va corriendo, ¿verdad? Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. En ese tiempo ya tenían un reloj de sombra, ¿verdad? Un reloj solar. Lo había hecho Acaz, su padre de Ezequiel. Y allí dice que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces si haces el conteo de esos 10 grados, son exactamente 40 minutos que le hacían falta a lo que la NASA había encontrado como rasgones en el tiempo, como un hecho raro, algo que ellos no podían explicar. Entonces Ezequías, Isaías, ellos estuvieron presentes en ese momento, ¿verdad? Que la tierra retrocedió 10 grados. Entonces eso está insólito, pero ellos fueron, Dios lo hizo para que no tuvieran esa incredulidad, ¿verdad? Principalmente Ezequías. Entonces ahí tuvo parte directamente igual que con Josué, ¿verdad? Otro que le sucedió en lo que es la historia a Ezequías fue que a él, después de que él había entregado el botín a los asirios, aún así él fue amenazado, ¿verdad? El rey Sennacherib mandó a 3 de sus más altos funcionarios a asustarlo, a amedrentar a Ezequías para que por medio de ver a dichos generales tuviera temor y entregara el reino, pero él no se asustó, ¿verdad? Él tuvo confianza en Jehová. Eso está en Segunda de Reyes 18-17. Porque Sennacherib sí había invadido a Judá y tomó muchas ciudades, ¿verdad? Pero no tumbó la ciudad más grande, no pudo con la ciudad, con Jerusalén, ¿verdad? Dice la palabra, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, o sea, mandó a los más poderosos y más temidos de lo que era su imperio, ¿verdad? El Tartán, ¿verdad? Estuve viendo, venía siendo como el primer ministro o como un comandante, ¿verdad? El Rabsaris era el jefe de oficiales, de los que hacían guerra, pero eran los jefes, ¿verdad? Y el Rabsaces era el jefe de príncipes, y en algunos casos era el copero del rey, ¿verdad? Y como ya sabemos, los coperos del rey eran hombres muy estimados, ¿verdad? Porque ellos arriesgaban su vida, porque ellos probaban las bebidas e incluso los alimentos antes de que los probara el rey, para ver si estaban envenenados, ¿verdad? Entonces, por lo cual se les daba muy alta estima, ¿verdad? Y eran como cancilleres, ¿verdad? Ese Rabsaces era comandante en jefe, ¿verdad? En ese tiempo, hablando un poquito más de historia, como para entender más lo que se está hablando, ¿verdad? Hay 5 puntos que yo encontré más o menos, aparte de lo que estoy hablando, ¿verdad? No sé si han escuchado hablar de Mesopotamia, antigua Mesopotamia, ¿verdad? Mesopotamia no era un reino, sino que era un asentamiento grandísimo, ¿verdad? Era una región del medio oeste de Asia, ¿verdad? Y hablaban muchos lenguajes, ellos eran como en Europa, ¿verdad? Que hablan francés, italiano, inglés, muchos son gente muy educada, ¿verdad? Principalmente los oficiales, ¿verdad? En ese tiempo habían lenguas oficiales. Uno de ellos era el acadiano, el arameo, y el otro era el sumerio, del cual era el primer imperio que se asentó allí en Mesopotamia, era el imperio sumerio, pero ya no existía, sino que el imperio acadiano se levantó allí, y entonces ellos siguieron con el idioma sumerio y con el idioma de Acadia, ¿verdad? Y cuando cayeron los acadianos, porque esos imperios unos subían y otros caían, ¿verdad? De ahí salió el asirio, ¿verdad? Y ellos hablaban esos 3 idiomas, arameo, acadiano y sumerio.
El sumerio lo usaban para ciencia, para matemáticas y para la poesía. Pero uno de los funcionarios hablaban hebreo también. O sea, eran gente muy educada. O sea, hoy en día, muy a duras penas hablamos nuestro propio idioma de una manera más o menos congruente, ¿verdad? Y esos hombres hablaban 3, 4 idiomas. Tenían mucha ciencia, mucho conocimiento, pero hay algo que les hacía falta. Ellos no conocían a Jehová Dios. Ellos tenían múltiples dioses, ¿verdad? Que a ellos adoraban, pero incluso muchos dioses de los otros pueblos, ellos no creían en ellos, ¿verdad? Solamente creían en los dioses de ellos. Eran muy educados y representaban todo el poder del rey y de su imperio, ¿verdad? Ellos no entendían el tercer punto. El segundo era su lenguaje, ¿verdad? Y el tercero, no entendían el culto a Jehová como único Dios. Ellos también creían en el sincretismo, ¿verdad? Creían en la revoltura de religiones, revoltura de dioses, el Dios de aquí con el Dios de acá, y para ellos era algo normal, ¿verdad? Tener variedades, infinidad de dioses como todos los pueblos, ¿verdad? Y el imperio acadiano, después de que se levantó después del Sumerio, se dividió en dos partes. Una de ellas fue el imperio de Asiria y el otro de Babilonia, que estaba al sur. Babilonia estaba al sur y los asirios estaban al norte de Mesopotamia, ¿verdad? De toda esa región. Entonces ellos dominaban a Babilonia, dominaban a los medos y incluso a los persas, y a una gran multitud de pueblos ellos dominaban. Ellos eran considerados la primer superpotencia de la antigüedad. No era nada más un imperio, era una superpotencia. No era algo así como vemos de que se levantan los alemanes y quieren tomar. No. Siempre había alguien más fuerte que ellos, pero en ese tiempo los asirios eran la superpotencia, ¿verdad? La lengua de ellos, ese ya es el quinto punto, venía de la lengua semítica o de Shem. Si va uno juntando cabos acerca del lenguaje, ¿verdad? Shem era Sem de los hijos de Noé, era Sem, Cam y Jafet. De Cam venían los cananeos, ¿verdad? Y de Jafet fueron los que se asentaron en Europa. Pero de allí el imperio, los cananeos y los semitas venían de Sem, y de ahí provenía de ahí el lenguaje de ellos, ¿verdad? El cananeo venía de Cam. Y de todos estos lenguajes, si me pongo a nombrar, son como unos 30 lenguajes, ¿verdad? Pero su raíz principal venía del semítico, en el cual está el hebreo, el árabe, el arameo, el acadio, el lenguaje de Babilonia, los lenguajes de los caldeos. O sea que a pesar de que había muchas variedades de lenguajes, tenían algo en común. Entonces sí había manera de comunicarse, ¿verdad? Es como hablar, digamos, español, pero de una manera rara, o de diferentes pueblos ellos habían encontrado sus variaciones, pero pues todos sabemos que la realidad está en la Torre de Babel, ¿verdad? Que de un punto en común se dispersaron, y ahí fue donde empezó a haber diferencias entre el lenguaje, ¿verdad? Bueno, ahora pasando atrás al punto número 8, ¿verdad? Ezequías, lo que hizo él también, que él hizo lo que otros reyes, ¿verdad?, pudieran haber hecho, pero no hicieron, ¿verdad? Él se humilló, y él incluso lloró y oró a Jehová, y lo hizo de todo su corazón. Eso está en Segunda de Reyes 19, 14 al 19. Y ahorita vamos a ver cómo estuvo la cosa aquí. Cuando Ezequías oró a Jehová y se humilló a Jehová, él lo hizo por razón de que esos 3 embajadores se burlaban y se mofaban de Jehová Dios, porque ellos no entendían quién es Jehová. Ellos pensaban que era
un Dios con minúscula como los dioses de ellos, ¿verdad? Y aquí dice la palabra, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, de sus embajadores de él, pero ellos le explicaron lo que estaba sucediendo. Y después de que las hubo leído, subió a casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres y madera o piedra. Y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. ¿Se fija qué rápido le contestó Dios? No es como hoy en día, pues, fue la manera en que Ezequías se humilló, la manera en que él oró a Dios, de una manera humilde, con un corazón contrito. Él se humilló, él le pidió a Dios por el pueblo amado del Señor, ¿verdad? Y rápida fue la respuesta de Isaías. Y le dice, esta es la palabra de Jehová, que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? Y levantado en alto tus ojos. Y le dice, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros y cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares. O sea, ya estaban haciendo planes de cómo los iban a tomar y todo, con esa gran certeza, por el gran poderío, ¿verdad? Pero ellos no entendían que Jehová Dios estaba con los de Judá, ¿verdad? Y decía, yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto, porque también habían tomado a los egipcios. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde días de la antigüedad lo tengo ideado? Y por ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder y fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación y tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia, ese pueblo se ha hecho muy arrogante. Has subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde veniste. ¿Verdad? Esas son palabras del Señor a Sennacherib. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. O sea, estaba diciendo que en 2 años todavía iba a haber asedio, ¿verdad? Y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Ya estaba diciéndole el Señor a Ezequías que se iban a retirar, y ellos podían continuar con su vida normalmente, como estaba antes. Y dice, y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. O sea, todo iba a renacer nuevamente. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad. O sea que no, ahí le estaba diciendo que no iba a haber una guerra dentro de la ciudad, que la ciudad no iba a ser tomada. Allí
El Señor estaba dando la certeza a Ezequías de paz, ¿verdad? Dentro de su ciudad. Dice, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Tal como el nombre de Ezequías dice, ¿verdad? El Señor lo fortalecía. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, la palabra lo dice con minúscula, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Yo estaba leyendo también eso de Esar-Hadón, y sí, efectivamente, toda esta escritura al pie de la letra se conecta con la historia, ¿verdad? La historia que está escrita, pues. Estaba buscando yo acerca de estos nombres, y todos estos nombres venían tal como está escrito en la palabra. Entonces yo iba a decir, Señor, la palabra de Dios no solamente es tu palabra, sino que eres tan fiel en los tiempos y en la historia que estás contando acerca de tu pueblo, que verdaderamente el que no crea que la palabra de Dios es escritura de Él mismo, entonces no cree en Dios, ¿verdad? Entonces, regresándonos un poquito, ¿verdad? En el momento que mandó a esos tres, ¿verdad? Al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con el ejército, ¿verdad? Aquí está una parte, ¿verdad? Que el escritor que escribió esta parte, ¿verdad? El narrador, dice aquí, y les dijo al Rabsaces, decid ahora a Ezequías. El tema era de que ellos querían asustar a Ezequías para que entregara al pueblo, ¿verdad? Para que entregara a toda la nación. Y les dice, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. O sea, eso decía Ezequías, pero ellos no le creían también, ¿verdad? ¿Mas en qué confías? Que te has rebelado contra mí. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es ese aquel en cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Ellos pensaban que era como los samaritanos, que ellos rendían culto a Jehová, pero tenían dioses. Y ellos pensaban que esos altares y lugares altos que había tumbado Ezequías eran donde rendían culto a Jehová, no sabiendo que el templo principal era el templo de Salomón, ¿verdad? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Y ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. O sea, ellos ya querían tomar rehenes, ¿verdad? De antemano. Solamente con la asustada ya querían llevar gente, ¿verdad? ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar? O sea, se estaban burlando, ¿verdad? ¿Acaso no he venido yo sin Jehová a este lugar para destruirlo? Y Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyelas. Ellos estaban haciendo mofa del Señor en ese momento, ¿verdad? Con esas palabras. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Semna y Joá al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Porque había mucha gente al lado del muro, ¿verdad? Que estaban escuchando esas palabras. Porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, o sea, en hebreo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ellos no querían que el pueblo se intimidara, tuviera temor, ¿verdad? Y el Rabsaces les dijo,
me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia harina con vosotros. O sea, en pocas palabras, ellos decían que el pueblo de cualquier cosa iban a unirse a ellos, ¿verdad? Que eran temerosos, cobardes. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. O sea, no le importó, él siguió hablando en hebreo. Y habló diciendo, oíd palabra del gran rey. O sea, con lo que le dijeron de que no hablara, él con más razón habló en hebreo para seguir con el plan de querer asustar a la gente, ¿verdad? Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Ya les estaban hablando pues de una manera de que se salieran de allí, porque ellos entendían que el pueblo estaba lleno de temor, ¿verdad? Dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y lo decían contundentemente porque pues era un superimperio, ¿verdad? Y por donde quiera que los asirios pasaban, derrumbaban y tomaban ciudades. Entonces, con esa fama que ellos llevaban, trataban de asustar al pueblo que estaba ahí escuchando pues esa conversación que había entre los cancilleres y los de este lado que estaban hablando por parte del rey Ezequías. Y le decían, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? O sea, seguía la mofa, seguía la burla allí de ellos, ¿verdad? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, ellos ya estaban violentándolo, ¿verdad? Y era demasiada la mofa, la burla. Pero el pueblo no dijo nada, cayó porque había un mandamiento el cual el rey Ezequías les había dicho que no respondiera nada. Entonces ahí dice la palabra que Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joá y canciller vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos y le contaron todo lo que dijo el Rabsaces. Entonces de allí fue donde Ezequías pues al haber escuchado todas esas palabras, él rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y fue donde entró a la casa de Jehová, y ahí fue donde hizo esa oración, ¿verdad? Y de ahí pues ya vimos los hechos de lo que pasó adelante, de cómo Jehová Dios los libró y hizo que los asirios huyeran, y aparte ese mismo rey que tenía el plan de querer tomar a Jerusalén, fue muerto a mano de sus propios hijos casi en ese mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, todos esos hechos son hechos históricos, ¿verdad? Que conllevan a entender un poquito más acerca de la vida de Ezequías, acerca de su carácter y de la manera en que él tomó acción en ese momento, ¿verdad? Tan difícil para él. Yo pienso que cualquier rey o presidente en este tiempo sería algo muy difícil, ¿verdad? Pero en cambio hoy lo que Ezequías tenía era, él tenía a Jehová Dios de su lado, ¿verdad? Entonces, cuando él se humilló y oró a Jehová, está otra parte, ¿verdad? Que está en Segunda de Reyes 20:1-4, que eso conlleva también a lo que a algo que Ezequías hizo, ¿verdad? Después de haber sanado, ¿verdad? Él estaba bien contento y bien alegre, ¿verdad? Y hizo una imprudencia grande allí, ¿verdad?
él se llenó en cierto modo un poquito de orgullo por lo que tenía, ¿verdad? Y fue imprudente, y esa imprudencia está en Segunda de Reyes 20:12, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. O sea, había una cierta amistad con los babilónicos en ese tiempo, ¿verdad? Porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? ¿Y de dónde vinieron a ti?, le preguntó, ¿verdad? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase, ¿verdad? Entonces los babilónicos, al haber visitado al rey Ezequías, ellos miraron la riqueza y todo lo que tenía, y ellos seguramente se llevaron esa impresión, ¿verdad?, de regreso a Babilonia. Y eso fue también, no nada más de que haya sido la razón de que Nabucodonosor lo hiciera para tomarlo, ¿verdad?, solo por querer incrementar sus tesoros, sino que todo eso fue por parte del Señor, porque el Señor ya sabía que con el tiempo el pueblo iba a seguir en decadencia, ¿verdad? Y Él ponía pueblos fuertes para que ellos entendieran y los librara de su mano. Pero aparentemente ya de ahí, pues, ya más adelante ya fue el final, ¿verdad? Cuando fueron deportados por los mismos babilónicos. Pero en ese tiempo los babilónicos no eran un pueblo enemigo de Judá, sino que tenían una cierta amistad, ¿verdad?, en ese tiempo. Y ya cuando le respondió Ezequías, ¿verdad?, que no había quedado nada que les mostrase, le dijo Isaías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Dijo Jehová: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y fíjese, allí estamos, si esas palabras que le dijo Isaías se las hubiera dicho a otro rey que no tenía la humildad que tenía Ezequías, lo hubiera matado, lo hubiera encerrado en un calabozo, lo hubiera decapitado, o algo fuerte, ¿verdad? Porque los reyes más adelante, después de Ezequías, que vendría siendo su hijo Manasés, que ellos no tenían temor de Jehová, ellos asesinaban a los profetas que venían en nombre del Señor, diciéndoles pues que se arrepintieran, que venía el mal sobre ellos, y ellos no cambiaban su manera de vivir, de pensar. Si hubiera sido como esos reyes, Ezequías de mínimo lo hubiera azotado y metido en un calabozo. Pero ahí dio a ver Ezequías otra parte que es de su carácter de él, que es su carácter de humildad ante la palabra de Dios. Porque lo que le dijo él en el 19, le dijo: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Fíjese. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Que al igual que el rey Josías, hubo paz en todo su reinado. Nada más que Josías también cometió una imprudencia, al igual que Ezequías, ¿verdad? Fue imprudente por el orgullo que sintió en el momento que veía que se había ido el rey de Asiria, que había sido sanado, ¿verdad? Sintió mucha paz y seguridad, y ahí cometió una imprudencia, ¿verdad? Entonces, para concluir, hermanos, acerca de la vida de
de este Ezequías, ¿verdad? Si podemos ver y leer también el libro de Isaías y el libro de Crónicas, casi palabra por palabra, si se va al libro de Isaías, palabra por palabra de lo que va sucediendo, de lo que les dije aquí, en Isaías está escrito. Así un paralelismo casi exacto. Estuve leyendo el libro de Isaías y no había pues por qué citar Isaías o Crónicas, siendo que todo camina exactamente igual que como está narrado aquí, ¿verdad? Entonces, aquí se habló pues de su carácter, de su humanidad, y en 2 de Reyes 18, 5, 6 dice que en Jehová Dios puso su esperanza y no hubo otro rey como él es, por su carácter antes mencionado, porque también en Josías dice lo mismo. A ver, vamos a irnos al 18, 5, 6, donde ahí habla de Ezequías en sí, ¿verdad? Dice, Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. También hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí que no había otro rey ni antes ni después, las mismas palabras las dicen en Josías, ¿verdad? Lo mismo, pero no está hablando de que uno sea más grande que otro, sino a lo que la Escritura se refiere es a su carácter, ¿verdad? Cada rey, no hubo otro rey igual en su manera de ser y de pensar, tanto en Ezequías como en Josías, ¿verdad? No hubo uno más grande que otro, sino que lo que ellos tenían en especial era que ellos temían a Jehová y que lo buscaban, que ellos no se dejaron influenciar por sus padres, por el mal ejemplo, ¿verdad? Incluso como nosotros hoy día tratamos de darles el mejor ejemplo a nuestros hijos y ellos escogen su vida y ellos no caminan como nosotros queremos que caminen, ¿verdad? No buscan de Dios, están con una mitad en el mundo y una mitad aquí en la iglesia, no tienen su corazón contrito, no buscan a Dios de todo corazón, aunque nosotros estemos dándoles el mejor ejemplo que podamos, porque eso me dice a mí mi esposa, dales buen ejemplo, digo, pero ¿qué quieres que hagan? No quieren ir a la iglesia, no quieren, ellos escogen su vida, ellos escogen a quién han de servir. Si el Señor ya ha puesto su sello en ellos por parte del Espíritu Santo, solamente el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero nosotros cumplimos en hablarles de Dios, en darles un buen ejemplo, pero si ellos deciden no seguir a Dios o seguir a los Baales, eso ya es cosa de ellos, ¿verdad? Entonces, el caso especial de estos dos reyes es de que incluso sus padres, sus abuelos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ellos escogieron hacer lo bueno, por lo cual Jehová los galardonó y les dio paz en su tiempo, porque a los que no siguieron a Jehová y a los que no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, si usted se fija, guerra, sobre calamidad, sobre muerte, todo, pero en especial a estos reyes, a estos dos, hubo paz, hubo tranquilidad, aunque hubo en el tiempo de Ezequías, no hubo paz en sí, pero ellos no sufrieron lo que los israelitas sufrieron, ¿verdad? Entonces, Ezequías no se dejó influenciar, no se sometió, no se rindió, fue sabio, fue valiente, fue testigo de esas cosas, de todas las grandezas, de todo el poderío de Jehová Dios, que aunque las superpotencias trataron de amedrentarlo y de asustarlo, él confió en Dios, no se asustó aunque fue amenazado, él se humilló, oró a Jehová, pero su humanidad de él, como a nosotros nos sucede, tuvo imprudencia y se llenó de orgullo por lo que tenía. Como hoy en día muchos de nosotros nos orgullecemos porque tenemos buen carro, porque tenemos buena casa, porque tenemos una buena cadenita, un buen reloj, cosas que
se las va a llevar el viento, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va a deshacer igual que todas esas cosas, ¿verdad? Lo único que es eterno es nuestra humanidad, nuestra alma, no la humanidad, perdón, nuestra alma. Y si nosotros confiamos en Jehová, sabemos que tenemos una eternidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, la enseñanza o el mensaje final es la historia y la vida de Ezequías, ¿verdad? Que al igual que Josías hizo lo recto, más que sus antepasados, aunque acá fue su padre, estoy redundando, ¿verdad? Y él decidió seguir a Jehová antes que seguir las costumbres de otros pueblos, las costumbres de sus padres. Entonces, lo que yo les recomiendo, lo que yo les diría es de que, ya para finalizar, es de que no se rinda, ¿verdad? Usted siga siendo buen ejemplo para sus hijos. Usted siga adelante, porque el día que nos llamen a cuentas y nosotros rindamos cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos en nuestra vida, ¿verdad? Hicimos lo posible, ¿verdad?, por agradar a Dios, pero si nuestros hijos no quisieron, entonces ellos decidieron seguir su propio camino, ¿verdad? Pero que no quede que nosotros no influenciamos con nuestro ejemplo y tratamos pues de que nuestros hijos vieran, ¿verdad? No vieran nuestras imperfecciones, sino que vieran que nosotros servimos a un Dios que es poderoso, que es temible y que es verdadero, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, y eso fue...